Amigas, amigos de Canal 28, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a La Nocturna. Nos encontramos hoy justamente en el marco, en los alrededores del 25 de noviembre, 25N, que en redes sociales se ha popularizado este hashtag. Pero, ¿qué significa esto? Es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Y de eso vamos a hablar en esta noche aquí en La Nocturna. Y me gustaría comenzar presentando la siguiente información. El 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual se conmemora el 25 de noviembre de cada año. Se originó en 1981 durante el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe en Colombia. Además, dicha fecha fue elegida tras el asesinato de las activistas políticas Patria, Minerva y María Teresa por parte de la Policía Secreta en República Dominicana en 1960. Desde 1999, la Organización de las Naciones Unidas hizo oficial el 25N. A nivel global, 735 millones de mujeres han sido víctimas de violencia al menos una vez en su vida. Entre los tipos de violencia se encuentran la mental, física, de patrimonio y sexual, entre otras. Para combatir la violencia de género, la ONU lanzó una campaña donde las mujeres se visten de naranja el 25 de cada mes o durante 16 días de activismo. Shirley Hernández, Noticias 28. Bien, pues ahí lo tenemos, y para ahondar en este tema, me da mucho gusto recibir a nuestras invitadas en esta noche, a quienes nos van a estar acompañando para hablar más acerca de este Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Recibo con mucho gusto a Rosaura Guerra, presidenta de Benumia AC. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. También recibo con mucho gusto a Rosy Esparza, encargada del despacho de la Subsecretaría de Innovación y Sostenibilidad de la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y también recibo con mucho gusto a Sandra Cardona, fundadora de Voces de Mujeres en Acción AC. Así es. Buenas tardes. Bienvenida. Noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Bienvenidas las tres, y comienzo preguntándoles en el orden en el que las presenté, y si alguien desea aportar algo más, adelante. ¿Consideran necesario que exista o que siga existiendo esta fecha, el 25N, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres? Bueno, desde mi trinchera como activista de más de 20 años, en donde ayudamos a las mujeres y en cualquier tipo de violencia, si bien es cierto, sabemos que el día 25 se celebra cada mes, no menos cierto es que sí es bueno recordar que este se llevó a cabo para conmemorar y honrar a 3 mujeres dominicanas que en un momento dado, por el activismo feminista que tenían, por buscar la igualdad y un piso parejo para las mujeres, es que se instituyó en 1981 en Latinoamérica. En el 99 ya la ONU lo obtuvo ya a nivel internacional, pero ya en Latinoamérica desde el 81 se conmemoraba. Y si bien es cierto, la ONU marca un activismo de 16 días, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que termina con el Día Internacional de los Derechos Humanos. No menos cierto es que para nosotros sí es importante recordarle no solo a nuestras generaciones, sino a las que vienen detrás de nosotros, de que todos los días 25 son los 365 días del año. Que la mujer todos los días tenemos que estar, desde cualquier trinchera en la que estemos, recordando que tenemos que seguir caminando y buscando las formas para seguir eliminando cualquier violencia en contra de las mujeres. Doctora. Fíjate, Rosaura tiene razón. En Latinoamérica se reconoce desde los 80s, pero también tenemos que recordar que 25 de noviembre lo recordamos, y más que conmemorarlo, tenemos que realizar acciones en beneficio de las mujeres, porque todo deriva de un homicidio violento en República Dominicana.
a 2 hermanos, activistas. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es reconocer el valor de esas 2 mujeres, de esas hermanas, de reconocerlo y enarbolarlo como causa propia también. Y no solamente desde el Estado, también desde el activismo, como lo hace Rosaura, también desde el activismo, como lo hacen todos los días Sandra, y desde las escuelas, también desde la formación. Es importante empezar a eliminar este discurso de eliminar la violencia por un discurso de reducción y de evitar la normalización. Creo que tenemos que, parte de nuestras acciones, estarlas enfocando en acciones propositivas que también se traduzcan en un lenguaje inclusivo, en un lenguaje en el que poco a poco dejemos de hablar de violencia para empezar a hablar de igualdad, para empezar a hablar de inclusión, para empezar a hablar en un mismo plano toda la comunidad de Nuevo León. Muy bien. ¿Sandra? Bueno, definitivamente coincido con mis compañeras, pero algo que a mí me llamó mucho la atención precisamente fue hace tiempo que yo leí un ensayo de una persona y ella comentaba algo que me pasó a mí también, se tiene que empezar a educar pues desde las primeras infancias sobre lo que es la violencia, qué es lo que puedes o no puedes permitir en una relación, por ejemplo. Nosotras que trabajamos sobre todo la violencia sexual, la atención a la violencia sexual, es muy triste ver de repente niñas de 2, 3, 4, 5 años que no conocen nada. No, creo que desde la educación, desde tu casa, las escuelas debe de estar y se debe de saber qué es violencia, qué es lo que, hasta dónde debes de poner un alto, a quién se lo debes de contar, cómo se lo debes de contar. Creo que es súper importante. Me encanta que pueda haber una conmemoración de este día, de estas 3 mujeres, pero también tenemos aquí en México muchas mujeres que han muerto, pues, dando su voz. Muchas personas de comunidades diversas. En este caso, el último caso, tenemos el de Ociel. Creo que hay mucho que trabajar, definitivamente. Sí, a pesar de que ya han pasado, pues esta conmemoración, de entrada de conmemoración, pues viene de los años 80, que han pasado ya alrededor de 30 años, me da la impresión de que seguimos en las mismas. O sea, no sé qué piensen ustedes, si realmente hemos avanzado en darnos cuenta, cuando menos en darnos cuenta, o cómo estamos en cuanto a violencias. Rosaura. Bueno, yo considero que este problema social llamado violencia de género, si bien es cierto ya el Estado está tomando conciencia del mismo, creo que nos falta mucho. Okay. Porque por estadísticas tenemos conocimiento que el Estado le invierte el 5%, ¿sí?, a este problema social de violencia en contra de la mujer, pero simplemente el 0.02%. Es decir, los programas sociales a los cuales realmente debe de ir enfocado es el 0.02%, es decir, casi nada. Entonces yo creo que realmente si el Estado pone una partida con una seriedad para este problema, vamos a avanzar más rápido. Porque si bien es cierto, es un problema en donde el Estado y la sociedad, organizada o no, podemos hacer equipo, porque vemos que las estadísticas y la presentación de denuncias por cualquier tipo de violencia en contra de la mujer todos los días se va incrementando. Y como bien lo decía una de mis compañeras en la pregunta anterior, la educación es base. Nosotros tenemos que apostarle a que nuestras niñas y nuestros niños tengan información de lo que es la violencia desde edad muy temprana. Que sepan que hay caricias que son malas, que hay saludos en los cuales a veces los niños no quieren saludar a un adulto mayor y nosotros obligamos. No, tenemos que respetarlos, porque ellos tienen también esa sensibilidad de quizá no querer acercarse a alguien y nosotros los forzamos. Tenemos que creer en nuestra niñez, porque a veces ellas o ellos nos explican que están pasando por algún episodio de violencia y nosotros lo minimizamos. Sí. Entonces, sí, yo creo que se está tomando conciencia, falta mucho. Falta mucho, y es por eso que a veces creo que también las organizaciones activistas que hemos andado en la calle, en campo, alzamos la voz, y desafortunadamente pues por eso muchas han desaparecido. Creo que es también para
que el Estado se concientice y que lo vea y lo reconozca, porque si tú no reconoces un problema, pues nunca le vas a poner solución. Entonces creo que vamos avanzando, es un problema de sociedad y gobierno que tenemos que ir de la mano buscando soluciones, pero también yo creo que desde el presupuesto que se dedica a este problema social se debe de incrementar. Sí. Bien, déjenme replantearles la pregunta para aprovechar el tiempo, porque luego el tiempo en televisión es corto y el tema me parece sumamente importante y tenemos que darle a la gente información súper precisa. ¿Cuáles son esos, ya que usted comenzó a poner algunos ejemplos, cuáles son los tipos de violencia que la gente debemos de tener así, empezar a ubicar? Porque luego puede darse el caso que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿verdad? Doctora. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que siguiendo un poco con lo que comenta Rosaura, si bien es cierto, en el presupuesto, si revisamos la ley de egresos, per se no vamos a encontrar un programa de combate a la violencia de género, sí vamos a encontrar temas relevantes como la existencia de la Secretaría de la Mujer en esta administración, la creación de esta secretaría que se ha ido conjuntando además de una manera transversal y ha ido uniendo esfuerzos de otras secretarías. Yo misma soy ejemplo de eso. La Secretaría de la Mujer trabaja muy de la mano con la Secretaría de Seguridad, que es en donde también colaboro. Vengo de la Secretaría de Seguridad. Por años estuve trabajando el tema de mujeres desde el área de seguridad y abordándolo cada martes a detalle en estudios, en gráficas, en revisión de la incidencia delictiva en la mesa de construcción de paz, en donde coincidimos no solamente las secretarías que integramos el gabinete estatal, también está el gobierno federal representado, se presentan ahí los titulares de las zonas, está el fiscal general cada martes y él no está, sin falta está presente el vicefiscal del Ministerio Público y está presente la fiscal especializada en violencia contra la mujer, sumando esfuerzos, por supuesto, el Instituto Estatal de las Mujeres desde la óptica de la prevención. Creo que es una suma de voluntades lo que ha caracterizado estos 2 años de esta administración pública. El tener 2 brazos fuertes, unidos, trabajando de la mano, que es el Instituto Estatal de la Mujer y la Secretaría de la Mujer, junto con el liderazgo de la Secretaría de Inclusión, ha dado extraordinarios resultados. Y en este acompañamiento la Secretaría de Seguridad siempre ha estado presente. De hecho, cada semana la secretaria de las Mujeres, la magistrada Buchanan y tu servidora, visitamos domicilios. Los domicilios con el mayor número de llamadas recurrentes al 911, personalmente las visitamos y atendemos y buscamos a estas mujeres. Esto ha logrado que se reduzca, en el caso de los domicilios con llamadas recurrentes, el primer domicilio al que visitamos tenía un promedio de 170 llamadas en 6 meses. Y vamos y prestamos todos los beneficios en todos, y hemos atendido violencias, ahora ya atendiendo a tu pregunta, hemos atendido temas de violencia patrimonial, aquellos casos en donde nos hemos topado con personas adultos mayores que los hijos le retiran la tarjeta del apoyo que reciben del gobierno federal. Nos hemos topado con crisis de pronto porque la familia, los hijos o la mamá acaban de salir de algún centro de rehabilitación y todavía tienen estas crisis, esta necesidad por consumo. Entran en crisis, necesitan, interpretan como violencia. El caso de este domicilio que te digo, el primero que visitamos, de las 170 llamadas, hablaba el hijo y decía, es que mi mamá me está violentando. El tema es que la mamá no le quería dar droga. La mamá le decía, hijo, eso te hace daño. Entonces, para él eso es violencia, porque su cuerpo la necesitaba. ¿Me explicó? Entonces, hemos atendido temas de violencia, por supuesto, violencia física. Hace 2 meses tuve oportunidad, incluso no íbamos a verla a ella, íbamos a ver a la hija, y salió la mamá pidiendo ayuda, golpeada. Cuando empezamos a hablar con ella, detectamos que su agresor acababa de compurgar una pena privativa de la libertad por un delito grave.
Y de inmediato reaccionamos, dijimos, hija, te tenemos que proteger. Nos la llevamos a un albergue, ella aceptó, ella cedió, accedió a ser protegida y nos la llevamos a un albergue. Entonces hemos intervenido en casos de violencia patrimonial, violencia física, violencia psicológica. Hemos atendido, llevamos más de 200 domicilios visitados. De manera personal, la magistrada Buchanan y yo, y no nos la crees. Bien, esto de ejemplo que nos ponía ahorita es como de lo más común o lo más fácil de identificar, los golpes. Hay otros tipos de violencia que ahorita quisiera que nos ayudaran a detallar, pero tengo corte. Ahorita regresamos con Sandra para que nos siga aportando más sobre este tema. Vamos y venimos a la nocturna. Estamos de regreso aquí en La Nocturna y vámonos rápidamente con Sandra Cardona, fundadora de Voces de Mujeres en Acción. Así, Sandra, además de golpes, que es algo muy evidente, digo, ya como toda persona, como ser humano, pues inmediatamente cuando ves que están golpeando a alguien, en este caso a una mujer, bueno, dices, es violencia. ¿Qué otros tipos de violencia también tenemos que tener en el radar? Claro. Definitivamente, pues venimos con un mundo ya que está muy, muy revolucionado y obviamente la violencia digital es una de las cuales no se puede hacer mucho porque un adolescente no puede ir a poner una denuncia y muchas veces pues los papás no quieren que ponga la denuncia. Entonces yo creo que hay que tener muy en cuenta eso, los papás tienen que estar informados de qué es lo que está pasando. La violencia también sexual, que hay mucho, o sea, Nuevo León ocupa los primeros lugares en violencia sexual. Déjame regresar tantito. Violencia digital es, por ejemplo, acoso en redes, cuando te amenazan en redes o qué. Sí, entra todo eso, o sea, desde compartir tus fotografías, amenazarte, compartir tus videos y definitivamente hay que estar muy, muy atentos y darle seguimientos porque la violencia en sí como tal, sí, puede quedar, por ejemplo, en que compartan tus fotografías, pero también estamos viendo y nos ha tocado acompañar redes de trata que empezaron como algo así, una violencia digital y luego pasó a ser, nos dimos cuenta precisamente ahí con el CEJUM, nos dijeron, espérense, esto es ya trata, algo más grande. Hay algo más grande. Eso por un lado. Por otro lado, también nos tocó una chica que su exnovio, ella estaba huyendo de su novio de otro estado, ella aquí en Nuevo León, y me dice, mira, me está diciendo que va a compartir mis fotos, mis videos. Bueno, vamos a ver qué hacer. Lo siguiente que le envió fue una corona de muertos a su trabajo. Entonces ahí inmediatamente activamos el mecanismo con alternativas pacíficas y fue llevarla precisamente a un albergue y todo. Pero no nos quedamos solo en lo digital, a veces pasa fuera de lo digital. Cierto. Y también incluye, pues también violencia sexual, esa también está, pues, ¿qué te puedo decir? Sí. Al día, siempre, todos los días hay mujeres, niñas, adolescentes que están viviendo esto. Y si ellas no saben cómo identificarlo, pues no hay manera. Y algo bien importante que nosotras hemos estado trabajando muchísimo en la violencia ginecobstétrica. ¿Qué es esto? Y que lo hemos manejado con Secretaría de Salud. Pues es la violencia cuando vienen, por ejemplo, cuando no se les brindan a las mujeres un aborto seguro si viene un producto por malformaciones incompatibles con la vida. Definitivamente yo estoy de acuerdo que no todas las personas estén a favor o no del aborto, pero sí, no puede ser que las mujeres no puedan tener acceso a un aborto seguro por malformaciones incompatibles con la vida. Los casos que hemos tenido son muchos, los hemos tenido que llevar a Ciudad de México, de todo se ha dado seguimiento, pero creo que ya pasó uno aquí en Nuevo León, por fin se logró. Pero sí es importante que lo tengan, porque la respuesta es, pues no pasa nada, ella como quiera va a abortar,
Sí, pero estamos hablando de mujeres que no tienen dinero, de mujeres vulnerables que pueden tener el proceso quizás en el camión, en donde estén trabajando y exponen su vida. Okay. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahí es donde está la violencia. No le das la oportunidad a esa mujer de que tenga de forma segura ese procedimiento. Claro, en un hospital. Porque en algún momento lo va a tener por natural, pero puede poner en riesgo su vida. Claro. Okay. A nosotros el caso más grave que nos tocó, por ejemplo, y eso lo sabe aquí nuestro gobernador, fue llevar a una mujer que tenía ella hernia umbilical. El producto venía con todos los órganos por fuera, sin boca, sin piernas, y querían que como quiera llegar a término, ¿sí? Híjole. Pero ella corría peligro. Ya cuando fue a Ciudad de México nos dijeron, fue grave la situación, Sí, debieron de haberla atendido aquí. Claro, claro, totalmente. Rosaura, ¿quiere agregar algo más sobre los tipos de violencias? Bueno, pues que afortunadamente ya hoy el Estado de Nuevo León y el país reconoce no solamente la violencia física, porque si no llegas con un moretón, aunque hoy por hoy todavía seguimos batallando con los agentes del Ministerio Público, porque si no vas con el moretón, no te creen que estás viviendo violencia psicológica, sexual, patrimonial, política, institucional. Entonces, sí vamos avanzando, pero yo creo, desde mi trinchera como fundación, cuando vamos a presentar las denuncias, todavía falta mucho por educar a los agentes del Ministerio Público y puedan creerle a la víctima y no revictimizarla, porque muchas veces lo primero que le dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo ha vivido esto? Pues sígale, ¿no? ¿O qué hizo usted o dejó de hacer para que se lo hicieran? Entonces, vamos avanzando, pero afortunadamente ya hay más tipos de violencia consideradas dentro del Código Penal. Ha dicho usted una palabra que me parece importante, que a lo mejor todavía mucha gente no tenemos esa conciencia de qué es. Porque puede pasar con las personas que trabajan en el Ministerio Público, pero puede pasar también con alguna persona que, por el simple hecho de que tenemos el poder de opinar, lo hace. Revictimizar, ¿qué es eso? ¿Qué es revictimizar? Bueno, primero es no creerle a la víctima, es decirle, tú hiciste o dejaste de hacer algo para que te hicieran esto que estás denunciando. Eso es revictimizarla. Pero además, dentro del procedimiento o la integración de una carpeta de investigación, muchas veces le vuelven a preguntar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces es volverle a recordar el daño que ella está viviendo y que en un momento dado pues tuvo las agallas de ir a denunciar. Con una sola vez que te lo digan, con eso es suficiente, y además no tienes por qué preguntar qué hiciste o qué dejaste de hacer para vivirlo. Tu obligación es aceptar la denuncia, darle procedimiento para que en ella se vaya configurando el delito que se están denunciando. Entonces, el no tener esa empatía o a veces esa razonamiento con respecto a saber que si la mujer ya está frente a una autoridad es porque realmente ya no puede más y ya no le importa qué va a pasar mañana, pero lo que quiere es salir de ese entorno de violencia y por eso lo está denunciando. Sí, claro. Doctora. Hay una realidad. A ver, en algún momento trabajé en Procuraduría y me toca la transición a Fiscalía. Nadie va a ver a una autoridad de seguridad porque nos quiere ir a saludar. Claro. No, van a vernos porque tienen un problema, nosotras mismas. Yo he denunciado robo a casa habitación de mis papás y fue tortuoso. Y era un robo a casa habitación, ¿sí? Entonces nadie va a saludarnos por bonitos. Tienen un problema. Tiene un gran punto, Rosaura. El tema de la revictimización es del día a día. O sea, es trabajar, puede estar las cabezas completamente sensibilizadas, empáticas al tema, dispuestas a solucionar, pero si hacia abajo no logramos generar esa empatía y esa sensibilidad en todos los servidores públicos, es un gran problema. ¿En qué insistimos desde la Secretaría de las Mujeres todos los días? Uno, es creerles. O sea, desde que llega la mujer, llega porque necesita una solución y quiere el acompañamiento. Y eso es lo segundo en donde nosotros damos paso, acompañarla, respetando sus tiempos, respetando en qué momento quiere ese acompañamiento, no solo para lograr una solución en el tema emocional, psicológico y de protección, también de denuncia. Cuando llegamos al tema de denuncia nos tenemos que ahora sí que convertir en su escudo protector, porque va de nuevo la historia. Y hay algo que es valioso y que se ha quedado en el tintero, el expediente único.
Si tuviésemos un expediente por cada mujer, sabríamos con precisión cuál es el hecho del que se adolece, de qué es víctima, quiénes han intervenido en su protección, cómo se le ha ayudado, cómo se le ha blindado, si tiene familia, cómo se ha protegido. Nos hace falta mejorar ese tema de comunicación que tiene que ver con una parte tecnológica, porque la parte de comunicación ya la vivimos entre autoridades, siempre hay alguien que le falla, pero es trabajo diario en mejorar esa comunicación y el tema institucional actitudinal. Sí. Eso es valioso. La empatía. Vamos, Sandra, te tocó otra vez. Tenemos que ir a la pausa. Por favor, guárdame tus comentarios. Ahorita regresamos contigo. Iniciamos ahorita después del corte contigo para seguir abonando justamente a este tema. Estamos en La Nocturna. Regresamos a La Nocturna, perdónenme, regresamos a La Nocturna. Sandra Cardona, continuamos contigo. ¿Tenías alguna idea pendiente por compartirnos? Sí, fíjate que algo que me ha tocado ver y por lo que voy a empezar a trabajar más arduamente a nivel personal, precisamente la violencia contra los adultos y las adultas mayores. Okay. Y todo el mundo lo ve como que no pasa nada, pero solo hay 2 jurisprudencias. No se pueden hacer cambios todavía, pero me ha tocado ver 2 feminicidios sobre eso y que las autoridades no han hecho nada. Nada. Una aquí en Nuevo León, otra en Ciudad de México. Ha sido muy fuerte porque algunas personas me decían, bueno, lo que pasa es que a lo mejor los hijos se cansaron, se hacían cargo económicamente, pues no eran... No, las 2 eran mujeres que tenían sus ingresos bien y todo, pero sí ha sido muy fuerte el ver que conforme he ido compartiendo con algunas personas, nos damos cuenta que los adultos mayores viven este tipo de violencias muy fuertes hasta llegar precisamente pues al feminicidio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no les importa realmente. Porque si les importara, le darían seguimiento. ¿Qué pasó ahí en el caso, por ejemplo, de Nuevo León? Si podemos hablar un poco de eso con todo el respeto y como una forma de ejemplo, ¿verdad? Para saber. ¿Qué pasó ahí? Simplemente ella pudo denunciar, fíjate. Ella fue a denunciar y le dijeron que mandaron a hablar precisamente, citaron a su hijo y a la esposa. Sí, era un hijo. Vivían en la casa de ella. Y les dijeron que tenían que tomar terapia 6 meses y fue todo, tomaron terapia 6 meses, pero a partir de ahí ya no le volvieron a dar de comer. Eso me consta. ¿A la mujer adulta mayor? Okay. Ella iba a mi casa a hablar por teléfono para pedir comida, nos pedía comida, a veces perdía el conocimiento totalmente de la realidad de donde estaba. No le daban seguimiento para nada, la tenían en un cuarto. Y me dolió muchísimo porque fue una vecina con la que yo viví toda mi vida. La conocí de toda mi vida, o sea, claro. Y verla cómo terminó fue muy triste, de verdad. Y que las autoridades no hayan hecho nada y que simplemente digan, bueno, pues ya, se murió. Y eso pasa precisamente con los adultos mayores. No es la única, por supuesto. No he entrado tanto al tema, pero sí estoy ya en pláticas con algunas personas, con Mirna Elia, con la licenciada Mirna Elia, ya más o menos le conté algunas cosas y queremos ver qué se puede hacer, qué leyes se pueden cambiar para evitar este tipo de violencia tan grave y hacerles caso. Porque a veces sí, como comentabas tú, los hijos van y les quitan las tarjetas, no les dejan el dinero. Ella no comía, se compraba una comida al día y se la repartía en la mañana, en la tarde y en la noche. Y volvía a pedir una hamburguesa, por ejemplo, y la partía en 3 partes. ¿Cómo es posible? Y las autoridades fueron a visitarla, fueron a revisar. Y no pasó nada. Nada.
Esto me lleva a algunas ideas, por ejemplo, ahorita durante el corte la doctora Rosy nos hablaba de que hay que trabajar con las nuevas generaciones. Aquí, ¿cómo podemos insertar este tema de las nuevas generaciones para ir generando ese cambio de conciencia y que se den cuenta que si actitudes como estas son violencia, o el hecho de que tengamos ahí en la escuela la convivencia entre niñas y niños y que tal vez desde casa ya traen los niños, los varones, algún chip de que, ¿no sabes qué? Tú, lo típico, lo que ya sabemos, lo que se les inculca a los varones. ¿Cómo le hacemos para que vayan agarrando la onda ahora sí y empiecen a entender que pues todas y todos somos iguales, Rosaura? Bueno, aquí es una tarea de educación en casa, en donde los primeros que tienen que cambiar el chip somos nosotros los padres. Tenemos que educar de igual a igual a nuestros hijos, sí, y no encasillar a los niños a que deben de jugar cosas de niños nada más, porque si no puede peligrar su masculinidad. O bien las niñas son las únicas que pueden cargar una muñeca, porque después vemos que los niños crecen, son padres y ni siquiera se les pueden acercar a sus hijos porque no saben cómo externarles su amor. ¿Por qué? Porque desde niños les dijeron, tú no puedes jugar con muñecas, cuando pues de grandes van a tener una muñeca, porque van a tener una hija, ¿ok? Yo creo que la educación en casa debe de empezar a cambiar, porque si bien es cierto, vivimos en un país donde el patriarcado y el machismo ha imperado, yo creo que esto de las nuevas masculinidades debemos de entenderlo como es. No es una preferencia sexual, es ver que los hombres y mujeres somos exactamente iguales y que debemos de tener las mismas oportunidades de desarrollo en la sociedad. Y que ambos debemos de buscar siempre un piso parejo para ambos. Hoy por hoy, desafortunadamente, hemos normalizado el que el hombre tenga más ventajas que la mujer, el que el hombre sea catalogado como el más fuerte que la mujer, cuando ya hemos tenido inclusive una mujer campeona de levantamiento de pesas, sí, Soraya, que ya murió, porque pues podemos tener la misma fuerza. Si bien es cierto, dejar a un lado el catalogar que si bien es cierto somos iguales, no menos cierto es que el respeto, la comunicación y la educación desde edad temprana de que somos exactamente iguales y que el niño puede llorar y en eso no afecta absolutamente nada en su preferencia sexual, que la niña puede jugar a los carritos y también es igual. Tenemos que empezar a cambiar ese chip, sí, de que somos exactamente iguales y que las tareas que podemos hacer en casa, en cualquier trinchera, las podemos hacer lo mismo, tanto hombres como mujeres. Pero insisto, esto está en la educación, okay, como padres que tenemos que empezar a llevar a cabo y que bueno, reforzado también con las instituciones educativas a las cuales acuden nuestros hijos, deben de estar reforzadas para que cada vez más concienticemos a nuestra niñez de que somos exactamente iguales y tenemos las mismas oportunidades en una sociedad. Se me adelantó otra vez y sacó algunos conceptos que a mí me hubiera gustado abordar, pero qué bueno que ya los mencionó. Ahí está el del patriarcado, las nuevas masculinidades, pero les pregunto yo a las tres, ¿nacer hombre es un privilegio? En México, o sea, sí. El haber nacido hombre aquí en México o en cualquier parte del mundo, sí, ¿es un privilegio? En México sí. En México sí. Okay. Sí, por supuesto, porque así se nos ha enseñado, que el hombre es más fuerte, que el hombre es más trabajador, que el hombre no llora. Pero vaya, eso es replantear la masculinidad del hombre. A mí no me gusta hablar ni de masculinidades no violentas, ni de nuevas masculinidades o de masculinidades positivas, porque eso me resulta un poco más agresivo. Eso es inferir que el varón es malo. No. Pero se nos ha educado en ese ambiente. Claro, en el que el hombre no lava los platos porque no debe hacerlo, para eso está la mujer, ¿sí? O el hombre no barre porque no sabe barrer, o el hombre no lava la ropa porque no sabe lavar. Pero curiosamente las mujeres nacemos con un chip de que sí sabemos lavar la ropa, lavamos perfectamente los platos, que yo soy malísima para hacerlo. Pero no, a ver, lavar un plato no tiene nada que ver con soy hombre, soy mujer. Claro. Los juguetes tampoco me identifican. A ver, yo manejo, las mujeres manejamos un carro. Ajá. ¿Por qué de niña no puedo tener un carro? ¿Sí? Claro. Los varones tienen novia, ¿por qué no pueden tener una Barbie? Sí.
¿Por qué las mujeres sí usamos coronas? Porque, ay, nacemos para ser princesas. No, nacimos para ser reinas. Y los hombres también para usar corona porque son reyes. Okay. Eso es parte de fomentar la igualdad y es parte de fomentar una masculinidad corresponsable. Ok, ese es el término, masculinidad corresponsable. Es el que a mí me gusta. De acuerdo a usted. Sandra, ¿es privilegio nacer hombre? Sí, claro, por supuesto. Y sigue siéndolo y no sé cuánto tiempo nos vamos a tardar en poder tener esa igualdad. ¿Y nacer mujer? Fíjate que hace tiempo me decía, escuchaba de una amiga que estaba embarazada, decía, ay, va a ser niña. Así. Qué bueno que va a ser niña. Qué maravilla. Maravilloso, Qué maravilla. porque una luchadora más que vamos a tener, creo yo, ¿no? Obviamente que yo creo que ni los niños ni las niñas nacen siendo violentos, definitivamente. Estamos hablando de todo lo que ven, no solo en el hogar, sino también en la sociedad en general, lo que está viendo en su escuela, en las caricaturas, en todo. Y es lo que está más normalizado. Y es lo que vemos. Y pues la verdad, pues no. ¿Ese es el patriarcado, Sandra? Ese es el Claro. patriarcado. Eso que acabas de mencionar, ese es el patriarcado. Sí. Así es. Todo, o sea, alrededor. Todo ¿Cómo gira. lo definimos, el patriarcado, Rosaura? Pues es el que el hombre se crea que él es el único que puede tener voz, voto, acción y creer que solamente él puede tomar decisiones y que el mundo le pertenece por solamente haber aceptado nosotros, generación tras generación, el ser las que, como decía ahorita la doctora, las que mejor lavamos, las que mejor planchamos, las que mejor educamos a los hijos, porque no se nos ha dado la oportunidad de tener los espacios que nos corresponden también a nosotras. ¿Sí? Y bueno, como decía también ahorita Sandra, bendito Dios, yo creo que cuando estás por tener un hijo y esta es una mujer, estamos contentas y alegres de que va a haber una voz más, de que vamos a seguir en un momento dado empapando de esa lucha que hemos tenido, porque no podemos dejar un día más de alzar la voz para tener un piso parejo y hacerle ver al hombre que somos exactamente iguales y que el mundo que ha creído él que le pertenecía, no, nos pertenece a ambos. Se transforma. Así es. Perdóname, pero desde las leyes. Porque la ley orgánica de la administración pública, la ley orgánica anterior siempre decía el secretario, el gobernador, ¿sí? El procurador. La ley orgánica de esta administración, y todo es perfectible, Claro. pero es un tema de lenguaje, porque Claro. el lenguaje educa, y la educación es formación, y luego se convierte en expresión. Es todo un proceso. La ley orgánica de esta administración dice, la persona titular, Ok. cualquier persona puede ser titular. Y todavía hay quien se molesta porque dicen la gobernadora, la presidenta. No, es que Es se le debe de correcto. poner presidente, fulanita. Sí. No, No. o sea, presidenta o gobernadora. Por ¿verdad? supuesto. Y de ahí para adelante. Voy a marcar la siguiente pausa. Ahora le toca a usted, doctora. Es correcto. Regresamos con el último bloque, ya casi para despedirnos de este importante tema. Vamos, hoy venimos aquí a la nocturna. Regresamos a la nocturna y bueno, les recuerdo que estamos hablando sobre 25N, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Y tengo aquí a 3 invitadas, las 3 especialistas, activistas, especialistas en estos temas, en esta causa de la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, ya estamos en el último bloque, vamos a eficientar un poquito el tiempo. Si tienen algún comentario que deseen aportar, es el momento antes de que nos despidamos, ¿verdad? Y yo en este último bloque me gustaría seguir en este sentido en el que ya habíamos estado hablando ahorita de estas, yo le llamo nuevas masculinidades. Es válido que tengamos cada quien un nombre, ¿verdad? claro. Y lo importante es Perfecto. que estamos tratando de hacer un cambio.
Entonces, bueno, quisiera que siguiéramos por ese camino porque pues ya hemos hablado de lo que está pasando, ¿no? Ya sabemos lo que está pasando. Vamos a buscar cómo tratar de cambiar eso. Rosaura, ¿qué podemos proponer? Perdóneme, sigue Sandra. Sandra, ¿qué podemos proponer para ir, no sé, deconstruyendo, no sé si esa es la palabra, o reeducando, o resignificando el mundo como lo hemos visto hasta ahora, que está inserto en el patriarcado? Pues definitivamente, como lo comenté hace rato, desde la educación desde casa. Desde ahí se debe de comenzar. Y pues algo que aprovecho para comentar precisamente es que espero que este 25N, si viene la marcha, las protestas, lo que se vaya a hacer, pues la policía se porte bien, ¿verdad? Los mandos puedan hacer bien su trabajo, porque realmente han dejado mucho que desear. El año pasado, no, este año, el 8M, hubo unas situaciones muy graves en la marcha, adolescentes detenidas, privadas de su libertad, solamente las subieron a las granaderas y se las llevaron. Y eso, discúlpame, pero en ningún lado. Y si el gobierno está tratando de hacer algo, que empiece por ahí, que empiece a hacer bien las cosas, precisamente. ¿Por qué nos enojamos más, Sandra, cuando vemos a este grupo de mujeres o a estas mujeres o a estas chicas haciendo esta, para empezar, manifestación? Y desde ahí ya luego ve uno los comentarios de que qué andan haciendo, váyanse a su casa, y de ahí para adelante si ven que la manifestación la llevan a un tono más o realizan alguna actividad más allá, las pintas, lo que sea, ¿por qué nos enojamos tanto cuando vemos esto? Porque nos duelen nuestras hermanas. Ustedes, pero nosotros Totalmente. como sociedad, ¿por qué nos enojamos de verlas a ustedes reclamando esto? Porque no han pasado por lo que nosotros estamos pasando. Porque muchas de las personas que están ahí tienen hijos, hermanas, hijas desaparecidas. Porque tienen una mamá que murió de feminicidio, una hija que murió de feminicidio. Por supuesto que yo lucharía todo lo que fuera y quemaría lo que fuera. Definitivamente. Claro. Rosaura, ¿por qué a la sociedad nos enoja tanto esto? Porque no somos solidarios y vemos el problema muy alejado de nosotros. Y como bien decía Sandra, cuando no te toca a ti, lo ves tan lejos que entonces juzgas a quienes vamos a la calle y gritamos. En este 8 de marzo mi hija me preguntaba, tengo una hija de 18 años y me decía, mamá, ¿por qué quemar el palacio? Digo, mi amor, yo quemaría el mundo entero si alguien te tocara a ti. Claro. Entonces, a veces esa falta de sensibilidad y ver ese problema social como algo que a mí no me importa porque nunca me ha tocado vivirlo, entonces esa empatía de nosotros las activistas que salimos día a día, ¿sí? A poner un granito de arena para que esto termine y que la gente no lo quiera entender porque no lo ha vivido, ¿sí? Eso es lo que nos hace que nos critiquen. Pero yo quemaría el mundo entero si alguien tocara a mi hija. Claro. Ahora, hay también comentarios que yo he visto que responden a esto que usted nos acaba de decir, lo cual comparto, que dicen, ¿y a poco con eso la vas a regresar? Siempre, no falta, incluso de otras mujeres que no comparten a lo mejor la causa o qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué responder ante eso? Bueno, yo considero que, vuelvo a insistir, no necesitamos vivirlo en carne propia para saber que aquella mujer, aquella madre, aquella hija está sufriendo un dolor. ¿Ok? No necesitamos sentirlo en carne propia para ser solidarias. O al menos yo como activista no he necesitado vivirlo para tener la empatía con otra mujer, porque es una mujer igual que yo, que quizá ha sufrido diferentes cosas a la mía, pero que la entiendo porque soy mujer y sé que no vivimos en un plano parejo. ¿Okay? Pero por eso invito a aquellas mujeres que nos juzgan, que andamos en la calle gritando, que nos dicen locas, sí estamos locas y vamos a estar locas por mucho tiempo hasta no tener un piso parejo, hasta que no nos falte una, hasta que aquella desapareció, que no es por arte de magia, sepamos en dónde está y por qué pasó. ¿Sí? Entonces yo invito a que seas solidaria y como mujer que seas sorora, pero sorora de verdad, ¿sí? Que alcemos la voz todas, porque en un momento dado todas somos hijas, hermanas, vecinas, ¿sí? Y todas estamos viviendo violencia todos los días. ¿Incluso las que las critican? Claro, porque las estadísticas nos hablan, la ONU nos dice,
cada 2 de 3 mujeres han vivido algún tipo de violencia en su vida. O sea, todas hemos vivido algún tipo de violencia, que a veces no lo queremos externar por el que dirán, por la comodidad, por lo que tú quieras, pero desafortunadamente nadie nos hemos escapado de vivir un tipo de violencia. Entonces yo las invito a que no nos juzguen, que se unan para que cada vez seamos más fuertes, ¿sí? Más fuertes y podamos terminar con este patriarcado y machismo que tanto daño ha hecho a las mujeres. Doctora. Todas hemos vivido violencia. Algunas sí comprendemos qué conducta, qué actitud es violenta. Otras tenemos una formación en un sistema patriarcal en donde la violencia está normalizada. El lenguaje violento es del día a día. Entonces no tenemos conciencia que estamos siendo violentadas, por un lado. Por otro lado, tampoco tenemos conciencia que somos mujeres violentas. Derivado de esa educación patriarcal, las mujeres, vemos muchas mujeres violentas. Quiero hablar de sororidad, pues entonces me reconozco como mujer violenta. Y entonces, como día a día yo lo hago, porque crecí en una familia, en un patriarcado tremendo, con un machismo increíble, con esa formación. Entonces lo que hago es reconocerme que mi formación debe ser transformada, que puede mejorar, que quizá para la generación de mis papás era la adecuada y no soy nadie para juzgar, pero que en este momento no me sirve, me estorba. Y me estorba porque es una camisa de fuerza que no me deja ser sorora con las mujeres, que no me deja comprenderlas, que no me deja ser empática, que no me deja escuchar adecuadamente. Es un trabajo del día a día, muy complicado. Sí. Reconocer que fuimos educadas, muchas mujeres, con un lenguaje patriarcal, que primero, antes de recomponer mi entorno, me tengo que recomponer yo. Ese es un paso que hay que dar. El segundo paso es, como sociedad, abrazarlas. A ver, todos cargamos una herida, todos cargamos un saco con un montón de problemas. Es no juzgarlo, es cómo te ayudo a cargarlo. Y 3, comprender. Yo respeto mucho a Sandra, decía hace un momento que la policía se porte bien. Yo conocí a Sandra trabajando en un protocolo para Fuerza Civil, para tema de manifestaciones, que no es un documento terminado, es un documento que aún requiere trabajo, que como todo trabajo del hombre, del ser humano, es perfectible. Claro. Pero ahí la conocí. Y entonces comprender, respetarnos y amarnos y querernos y aprender de las activistas, y que las que estamos dentro del sector público no somos enemigas, al contrario, nos tomamos de las manos y nos hacemos fuerte entre todas. Aliadas. Porque para que salga ese protocolo se requirieron de una o 2 aliadas acá. Adentro. Y le trabajamos durísimo. Claro. Y el protocolo se publicó. Entonces, entender que somos aliadas, entender que estamos juntas, entender que somos hijas, que somos hermanas, que somos mamás de niñas, trabajar con las infancias, no solamente con las niñas, trabajar con los niños. Niños y niñas. Y en el momento en que transformo a la infancia, papá y mamá van a entender que están mal y se van a transformar. Y entonces empiezo a transformar el hogar y empiezo a transformar mi cuadrita, mi colonia, mi municipio. Y la onda expansiva va creciendo, ¿te fijas? Pero es un trabajo incansable, día a día, minuto a minuto. Sí, de mucha persistencia. Sí. ¿Sandra? Sí, totalmente. Bueno, para mí es súper importante la colectividad, totalmente, cómo nos unimos, las compañeras, las activistas, las mujeres que llegan y todas las personas que se quieran acercar, obviamente. Sí, es importante tener aliadas, por supuesto, definitivamente. A veces, aunque a veces, y hay que aprender a aceptar, ¿verdad? Porque a veces, por más que piensas tú que tienes una aliada en gobierno que está ahí o algo, a veces también están atadas de manos, porque no pueden hacer nada más. Entonces, eso es
súper complicadísimo, ¿no? Venimos viendo lo que es el techo de cristal totalmente, sobre todo para las mujeres que están en gobierno, que están ahí, y que nosotras desde acá, desde el activismo, desde la lucha social, estamos, por favor, haz algo, ¿qué te cuesta? ¿Puedes hacerlo? Bueno, no pasa nada, o sea, ya nos han pasado diferentes cosas, ¿no? Donde hemos visto que ni una sola mujer de gobierno se pronunció a favor de cuando golpearon a las chicas en Palacio. Eso fue hace 2 años. Y ninguna levantó la voz. Y la que levantó la voz, la corrieron. Entonces, híjole, hay mucho que trabajar definitivamente y hay mucho que hacer en colectividad. Todas y todes debemos unirnos, debemos estar disponibles para escuchar y también para poder hablar y decir y aportar ideas. O sea, el trabajar en ese protocolo para mí fue toda una locura, porque fue, ¿cómo puedes estar trabajando con gobierno? Y yo, no es con gobierno, o sea, es porque yo necesito ver que quien vaya a la marcha esté segura. Claro, claro. Que si van las mamás con sus pequeñas, puedan ir seguras. Falta, sí, ya nos dimos cuenta, el 8 de marzo, vamos por este protocolo para el 25 de noviembre. Sí. Pero hay mucho que hacer todavía. Híjole, pues qué comentario para cerrar. La verdad, lo que nos acabas de compartir, Sandra, destaco por ahí que la labor de la sociedad civil, en este caso de las colectivas feministas, sí es de lucha, de resistencia, de señalar, pero también de colaborar, porque al final el objetivo es ese, ¿no? Y de diversos frentes están haciéndolo. Y por el otro lado, lo que nos acabas de decir, que pues ahí está la lucha y ahí está el tratar de generar este movimiento, pero falta mucho por hacer. Y ya nos dimos cuenta que falta mucho y se va a llevar tiempo, pero no es imposible. Les agradezco mucho a las 3 que hayan estado en esta noche. Rápidamente sus redes sociales, Rosaura, por si alguien te quiere contactar. Bueno, en Benumia, en Instagram, benumia.mx, en Facebook Benumia, y una servidora en Facebook y en Instagram, Rosaura Positiva. Muy bien, gracias. Doctora, ¿usted redes sociales para contacto? De la Secretaría de las Mujeres, @cmujeresnl, ahí nos pueden contactar. Facebook, Instagram, ahí se publica diario. Perfecto. Todos los días. Muy bien, Sandra. Pues nosotros estamos en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, y como Voces de Mujeres en Acción o BMA ORG. Bien. Organización, o sea. Voces de Mujeres en Acción. Muchas gracias. Gracias, las espero en una siguiente ocasión porque hay que seguir hablando de esto. Sí, falta mucho por decir. Hay que seguir hablando de esto. Exactamente. Okay. Muchas gracias. Claro. Gracias. Y gracias a ustedes que nos sintonizaron. Nos vemos el próximo viernes con más temas de actualidad.